Eu mataria ele se fosse condenado. O senhor quer dizer alguma coisa? Vamos. Tá, dizer é isso aí mesmo aí. Pode condenar ele, não tem problema nenhum não. E O senhor disse isso. deixando bem claro também, vocês me tirou de lá de Presidente Venceslau lá pra fazer 12 horas de viagem pra escutar essa palhaçada aqui. Eu não vou ficar escutando isso daí não. O senhor tá me Eu chamando. falei mesmo, não quero saber de nada não. Pode ser o senhor, o Rogério de la Chaga, aqui vocês não intimidam não, rapaz. Que é o primeiro comando da capital aqui, inimigo número 1 de vocês. Tres hombres, tres historias de poder, traición y violencia. Cada uno de ellos, en su propio mundo, alcanzó la cima del crimen, sembrando miedo y dejando un rastro de destrucción a su paso. Carlos César dos Santos Lima, el temido Soyo, que desafió a la justicia con su sonrisa mientras lideraba una de las facciones más peligrosas de Brasil. Jorge Costilla Sánchez, el ex policía que se convirtió en líder del Cártel del Golfo, responsable de innumerables asesinatos y tráfico de drogas. Y Robert Martínez, el líder de una pandilla que, en una trama cruel, atrajo a un joven hacia una muerte brutal. ¿Qué los unió? Todos ellos creían que su influencia y poder eran invencibles. Pero como toda historia de crimen, el final les llegó a cada uno. ¿Cómo ascendieron al poder? ¿Qué los llevó a su caída? ¿Y cómo la justicia finalmente les cobró la cuenta? Prepárate para un viaje a los entresijos de estas historias reales y estremecedoras que parecen sacadas de una película, pero son más peligrosas de lo que imaginas. Antes de comenzar, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y vamos con la historia. Carlos César dos Santos Lima, más conocido como Soyo, se convirtió en una pieza clave en una investigación sobre un homicidio dentro de la penitenciaría 2 de Presidente Venceslau. Al principio, Soyo admitió haber participado en el crimen y señaló como autor intelectual a G.G. Domingue, uno de los jefes del PCC, la mayor facción criminal de Brasil. Sin embargo, con el tiempo, cambió su versión varias veces. En un momento lo negó todo. Luego dijo que el crimen se debió a disputas personales e incluso afirmó que abogadas vinculadas al PCC lo habían amenazado para que modificara su testimonio. En 2009, cuando tenía 29 años, Soyo protagonizó una escena impactante. Desafió a un juez en plena audiencia criminal en el Tribunal de Limeira, ciudad a 151 kilómetros de São Paulo. El caso quedó olvidado durante años, hasta que un video de la audiencia se filtró y se hizo viral en las redes sociales. En las imágenes, Soyo aparece sentado con un policía y un agente penitenciario al fondo. El juez le informa que está siendo acusado por el Ministerio Público de haber intimidado a un testigo clave en un caso de intento de homicidio en 2004. También le recuerda que, durante otro juicio en 2008, Soyo amenazó no solo a la víctima del caso, sino también a otras personas en caso de ser condenado. El video muestra claramente la actitud desafiante de Soyo ante la justicia, mientras su pasado violento y sus vínculos con el PCC siguen marcando su trayectoria dentro del sistema penitenciario. Imagina a alguien siendo condenado a pasar el resto de su vida en prisión y aún así sonriendo. Ese era Jorge G. Thomas, más conocido como Violencia. Posó para las cámaras con una sonrisa en el rostro, incluso sabiendo que nunca volvería a salir de tras las rejas. Ahora vayamos hasta el Tribunal Superior de Ciudad del Cabo para entender esta impactante historia. Thomas era el líder de los 28, una de las pandillas más temidas de la ciudad. Su grupo sembraba el terror en todas partes, cometiendo asesinatos y extorsiones mientras libraba una sangrienta guerra contra la pandilla rival, los Clever Kids. Durante 2 años, los 28 intentaron matar a un miembro de los Clever Kids, Curtis Esterhuizen, pero fallaron 6 veces. ¿El problema? Cada intento dejaba un rastro de víctimas en el camino. En total, 7 personas inocentes murieron antes de que Curtis fuera finalmente asesinado a tiros en 2010. Muchas de estas víctimas eran testigos que debían declarar contra Thomas en un juicio por extorsión y conspiración. Pero la violencia no terminó ahí. Thomas y otros 18 cómplices fueron acusados de 166 crímenes, incluidos asesinato, intento de homicidio, robo y posesión ilegal de armas. Solo él fue condenado por 53 de esos delitos.
y aun estando en prisión, seguía dando órdenes. Realizaba alrededor de 1,300 llamadas al mes a su pandilla y llegó incluso a ordenar el asesinato de más testigos. Él y sus aliados atacaron brutalmente a un director de la prisión y Thomas afirmó que el ataque fue una venganza por los abusos que habría sufrido. Durante el juicio, su abogado intentó presentar una imagen completamente distinta, asegurando que Thomas era solo un hombre sencillo que vendía pescado y vivía en el patio trasero de la casa de su madre. Pero la fiscalía no dejó pasar la oportunidad de recordar su historial criminal. Ya había sido condenado por allanamiento de morada a los 9 años y por homicidio a los 20. Al final, la sentencia fue contundente: 7 cadenas perpetuas, una por cada asesinato cometido entre 2008 y 2010. Incluso sabiendo que nunca volvería a ver la libertad, Thomas mantuvo su actitud fría e intimidante. Mientras el juez leía su condena, él simplemente sonrió, como si todo aquello fuera solo un día más. Ahora imagina a un policía que cambió el uniforme por el liderazgo de uno de los carteles más peligrosos de México. Ese es Jorge Eduardo Costilla Sánchez, quien pasó de ser un agente de la ley a un jefe del narcotráfico y se convirtió en uno de los criminales más buscados del país, hasta su captura en 2012. Hoy enfrenta juicio en Estados Unidos, en el estado de Texas. La historia de Costilla Sánchez comenzó en los años 90, cuando aún era policía. Pero entre 1992 y 1995, decidió dejarlo todo para entrar al mundo del crimen, creando su propia red de secuestros. Este movimiento llamó la atención de Osiel Cárdenas Guillén, el entonces líder del Cártel del Golfo, una de las organizaciones criminales más grandes de México. Costilla ascendió rápidamente en la jerarquía, y cuando Osiel fue arrestado en 1999, asumió el liderazgo del cartel. Con tanto poder, pronto se convirtió en un objetivo de las autoridades. Estados Unidos lo acusó de planear el asesinato de 2 agentes federales estadounidenses en México. A pesar de múltiples acusaciones, logró mantenerse libre durante años. A diferencia de otros narcotraficantes, Costilla Sánchez entendía la importancia de mantenerse discreto. Tanto así que, antes de ser capturado, solo existían 2 fotos suyas conocidas públicamente. Pero su lista de crímenes no se limitaba al tráfico de drogas. También fue señalado como autor intelectual de varios asesinatos, incluyendo el de un político prometedor, un periodista y múltiples víctimas de la guerra entre el Cártel del Golfo y el Cártel de los Zetas. La cacería duró años, pero en 2012, Costilla Sánchez finalmente fue capturado. Sin resistencia, sin un solo disparo. 3 años después, el 30 de septiembre de 2015, fue extraditado a Estados Unidos, donde negó todas las acusaciones, que iban desde narcotráfico hasta homicidio y lavado de dinero. Sin embargo, tras una larga batalla legal, terminó confesando parte de sus crímenes. El 26 de septiembre de 2017, admitió su participación en el tráfico de cocaína y marihuana, así como 2 agresiones a agentes federales. Pero eso no fue suficiente para reducir su condena. El 22 de septiembre de 2022 llegó el veredicto final: cadena perpetua y una multa de $5 millones, dinero que había obtenido del narcotráfico. El ex policía convertido en jefe del crimen ahora pasará el resto de su vida tras las rejas. Ahora prepárate para una historia de traición, crimen y un juicio que paralizó la ciudad de San Antonio, Texas. El protagonista de esta oscura trama: Robert Martínez, un líder de pandilla acusado de planear un brutal asesinato. Todo comenzó en 2015, cuando Steven Turner, un joven de solo 19 años, desapareció. Su cuerpo fue encontrado en una zanja llamada Puerta del Infierno, un nombre aterrador que ya decía mucho sobre el impactante crimen que ocurrió allí. Las investigaciones revelaron que Turner fue atraído a una trampa, y en el centro de esta historia estaba Martínez. Aquella noche fatal, Turner fue convencido de ir a un motel. Tal vez le prometieron dinero, tal vez drogas, pero la verdad era mucho peor. Estaba siendo llevado a su propia ejecución. En la habitación del motel, Martínez y sus cómplices planearon todo. Horas después, el joven fue llevado a un lugar desolado, donde su destino fue sellado de forma brutal.
A medida que la policía reunía las piezas, todo se volvía cada vez más claro. Robert Martínez era el autor intelectual de este cruel crimen. Las pruebas señalaban a él y a su pandilla como los responsables de esta mortal emboscada. El tribunal se convirtió en un verdadero campo de batalla. La fiscalía presentó el crimen como un acto de venganza, argumentando que Turner fue asesinado por un motivo que ni siquiera tenía que ver con él. La acusación presentó un testimonio explosivo. Larry Isaac, tío de Martínez, declaró que su propio sobrino le confesó el asesinato en una llamada telefónica. Pero había un problema. Isaac había llegado a un acuerdo con la justicia para reducir su propia sentencia, lo que generó dudas sobre su credibilidad. La defensa, liderada por Lyon McCrae, intentó desmontar las acusaciones. El abogado afirmó que Martínez era solo un chivo expiatorio, utilizado para encubrir al verdadero culpable. Destacó la falta de pruebas directas y el hecho de que ningún testigo colocó a Martínez en la escena del crimen. El ambiente en el tribunal era tenso. Cuando se leyó el veredicto, la emoción invadió la sala. Martínez fue condenado y ahora enfrenta cadena perpetua. Así terminó un juicio que mantuvo a San Antonio en vilo. El caso de Stephen Turner expuso el lado más oscuro de la violencia de pandillas y la incansable búsqueda de justicia. ¿Y tú? ¿Conocías a alguno de estos criminales? Déjanos en los comentarios tu opinión sobre el video o sugiere algún caso que te gustaría ver en el canal. Hasta la próxima.